Shalom, shalom, bendiciones a todos los que ya se han conectado y bueno, al ser las 7 de la noche acá en Ecuador y bendiciones y shalom también a los que se van a conectar después. Muchas bendiciones para todos. Un abrazo a la distancia a tanta gente hermosa que amamos. Que bueno, ya viernes a viernes, ya viernes a viernes nos juntamos, establecemos ya una constancia en esto y eso es bueno. Me hicieron un comentario el otro día, una persona que dijo que ella no se congregaba en ninguna iglesia y que la iglesia que tenía o a la que asistía era los viernes en la noche por este medio. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Lo que buscamos es que el eterno Dios nos ha entregado, que ustedes puedan recibir, que podamos analizar la palabra juntos. Y digo juntos porque no soy dogmático para enseñar, expongo lo que creo y en el entendido que no tenemos toda la verdad, pero estamos en busca de. Pero en ningún momento pretendemos, y espero que algunos entiendan mi comentario, en ningún momento pretendemos sustituir por esta instancia la importancia que tiene congregarnos, pertenecer a una congregación, a una quejilá, a una congregación. Es importantísimo. Ninguno de estos medios, llámese Facebook, llámese como se llame, puede sustituir, puede reemplazar, ¿verdad? La importancia de pertenecer a un grupo y presencialmente estar y desarrollar una dinámica. Han surgido y se han afirmado, pues algunos han cometido o han incurrido en llamémosle así, error, porque sí es un error. Hay mucha gente que dijo cuando salió Enlace, bueno, Enlace es mi iglesia, y ahí veo predicados los predicadores que yo quiero, pero no es la idea. Eso se llama huir. Huir es sentimiento de fuga, porque muchos lo plantean por los errores que se han cometido, porque no encuentro un grupo de acuerdo a lo que yo necesito o en la línea que yo creo, etcétera. Excusas hay muchas, pero Dios siempre tiene una provisión. Dios siempre tiene gente con la cual quiere que nos relacionemos. Hay personas, yo le llamo conexiones de oro, gente con la cual Dios nos une para caminar, sea un grupo de 5, sea un grupo de 1000, si es del caso, pero siempre Dios tiene gente con quien quiere que estemos. Bien, iniciamos el comentario de la parashá, no sin antes tomarme un poquito de café, porque ustedes saben que sin café es imposible agradar a Dios y el justo por el café vivirá. Bien, al decir esto, pues también me expongo a que algún religioso me critique por lo que acabo de decir, pero la verdad que los religiosos no me quitan el sueño. Me quita el sueño en un sentido hacer la voluntad de Dios. Eso me quita el sueño, no los religiosos. Bien, Levítico. La parashá de esta semana empieza o iniciamos la parashá de esta semana, el libro de Levítico, ¿verdad? Y esta parashá va del capítulo 1, verso 1, al capítulo 6, verso 7.
Recordemos que parashá significa repaso, es la porción semanal según lo que estableció Esdras. Esdras. Muy bien. La parashá de esta semana, Vaikra, que se traduce y llamó, en esencia nos habla de las ofrendas. Y la siguiente parashá pues también abarca un poco de esto. Y como siempre hago, yo quiero tomar una porción de acá, de la parashá, y presentarles en el día de hoy un tema que tiene que ver con la ofrenda, tiene que ver con el altar, tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con adoradores y tiene que ver con la ciudad. Se habla mucho hoy de los altares de adoración, de hacer altares de adoración, y muchos hacen altares de adoración en muchos lugares, algunos bajo una motivación hermosa, limpia, otros no tan limpia, algunos con un buen conocimiento, otros con un conocimiento tal vez no tan vasto y otros pues no tan acertados. Sin embargo, creo que esto nos da a entender algo. Nos da a entender, así de entrada, que hay algo que Dios ha estado moviendo. Hay algo que Dios ha estado moviendo en relación a este punto, basado en principios, basado en experiencias que en la Escritura se nos narran. Algunos de ellos yo los voy a mencionar, pero pienso que es importante entender que hay un poder en el altar. Y es el primer principio que yo quiero plantearte. Hay un poder en el altar. Un poder en el altar. Entonces, iniciamos en el capítulo 1 del libro de Levítico. En el verso 1 dice: y llamó el Eterno a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Eterno de ganado vacuno u ovejuno, dice: haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno de macho sin defecto, la ofrecerá de su voluntad, la ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptada para expiación suya. Y ahí empieza a definir, a dar pautas en relación a todos los sacrificios, las ofrendas que se presentan delante del Dios eterno. No voy a entrar en el detalle técnico de lo que el libro de Levítico nos dice, ¿verdad? En relación a las ofrendas, los sacrificios, ¿verdad? Usted lo leyó, supongo, y espero que lo leyó. Si no, después de que yo termine, lo voy a ir a leer. Y es muy interesante analizar, como un comentario inicial, analizar cómo el eterno Dios, primero, se le revela a Moisés. Dos, le da a Moisés el diseño del tabernáculo. Tres, lo lleva a la dimensión de arriba y le muestra el tabernáculo celestial, según nos dice el libro de Hebreos. Y al enseñarle el tabernáculo celestial, le dice que de acuerdo a ese diseño, haga el tabernáculo en la tierra. Entonces, al construir Moisés el tabernáculo, y yo quiero que tenga esto muy presente,
Al construir Moisés el tabernáculo en la tierra, según la figura del celestial, lo que está estableciéndose es un vínculo, una unión entre el cielo y la tierra. Una unión entre el cielo y la tierra. El tabernáculo en la tierra tenía como objetivo albergar la presencia de Dios, como ya sabemos, en el lugar santísimo, de tal manera que la Shekinah, cuando la dimensión de lo eterno se abría y descendía la Shekinah con la presencia revelada y la gloria del Dios eterno, se posaba sobre el lugar santísimo. Entonces, se unía el cielo con la tierra. Es decir, el tabernáculo fue el medio que el Eterno estableció, escogió para unir el cielo con la tierra. Dije en los comentarios anteriores que Dios se había desposado con Israel en el Sinaí. Entonces, él quería habitar en medio de su novia. Recordemos que en la boda hebrea, la boda tiene dos partes: el desposorio, que es la firma de la ketubá, y luego la consumación. En el desposorio, dice, el Eterno se desposó con Israel, como si fuese una novia, dice Jeremías. Entonces quiso habitar en medio de ella, en medio del pueblo, y creó el tabernáculo. Reitero esto, el tabernáculo entonces, terrenal, era hecho de acuerdo al diseño del tabernáculo celestial, para unir el cielo con la tierra y proporcionarle al Dios eterno su intervención, no solo en medio del pueblo, sino a través de ese pueblo en el resto o al resto de la humanidad. Tomemos en cuenta que luego de ese tabernáculo vino el templo. Y después el Eterno dijo, no voy a habitar más en un templo hecho de manos de hombre. Yo me proveeré a mí mismo un tabernáculo. Hablando de Yeshua. Y yo quiero que me siga la línea. Entonces, cuando Yeshua estuvo en su ministerio terrenal, el cielo estuvo conectado con la tierra a través de él. Ya la Shekinah no se posaba en el lugar santísimo del templo, sino que ahora era sobre Yeshua. Cuando Yeshua sale de las aguas bautismales, o más bien, cuando Yeshua llega a las aguas bautismales, cuando él es bautizado por su primo, los cielos se abren y el eterno Dios dice, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Dice que el Espíritu de Dios descendió en forma como, por favor, reitero, como de paloma. En forma de paloma, como de paloma, no que es una paloma. Y en mi opinión, no está bien representar al Espíritu de Dios como una paloma. Paréntesis, porque la paloma históricamente es uno de los símbolos de Semiramis. ¿Ok? Por eso, la tradición de los vicarios de la religión de Roma, su líder principal, viste de blanco. Entonces, cierro paréntesis y sigo adelante. Yeshua, después del bautismo, es llevado al desierto, y cuando termina el tiempo del desierto, la Escritura dice lo siguiente. Hablando Yeshua dijo, a partir de ahora, verán al Hijo del Hombre caminar a cielo abierto. Es decir, así como la gloria de Dios se posaba sobre el lugar santísimo en el tabernáculo, ahora la gloria de Dios está sobre Yeshua.
Cuando Yeshua se va, asciende, después de la resurrección, nos envía al Espíritu del Dios eterno, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. Y él dijo, y él los guiará a toda verdad. Nos va a dar a conocer todo lo que está en el corazón del Padre. Es decir, a partir de ese momento, como dice el apóstol Pablo, fuimos hechos templos del Espíritu de Dios. Y sé que estoy repasando el ABC, lo que debería ser nuestro ABC, pero pienso que es importante para lo que más adelante le quiero decir. Quiero que estos principios queden bien claros. Entonces, Yeshua asciende, el Espíritu de Dios desciende y empieza el proceso de llenura de aquellos que reciben a Yeshua como Señor, etc. Entonces, somos hechos templos, o más bien, la traducción mejor sería, o la mejor traducción sería, tabernáculo del Dios viviente. Entonces, primero, el tabernáculo con Moisés para unir el cielo con la tierra. Luego, Salomón construye el templo para unir el cielo con la tierra. Cuando Salomón termina, la gloria de Dios llena el templo. Luego el Señor dijo, no más habitar en templo hecho de manos de hombre. Yo me proveo a mí mismo un tabernáculo. Entonces, ahora la gloria de Dios está sobre Yeshua. Yeshua se convierte en el medio para unir el cielo con la tierra. Yeshua asciende después de la resurrección y nos envía al Espíritu de Dios. Y al enviarnos al Espíritu de Dios, nos constituye a nosotros templos o tabernáculos del Dios viviente. Es decir, ahora usted y yo somos el punto de contacto entre el cielo y la tierra, y en un sentido somos los que podemos provocar que el cielo se establezca en la tierra. Y así como el tabernáculo, no solo para poder nosotros como pueblo gozar de su presencia revelada, gozar de su gloria, disfrutar de esa presencia rica y hermosa, sino también que a través de nosotros y lo que nosotros hagamos, su gloria pueda llenar lo que nos rodea, es decir, la ciudad y sus moradores puedan ser tocados. ¿Estamos ahí? Tenga esto en mente para pasarle a lo siguiente. Cuando vamos a Levítico, cuando se habla se habla de la ofrenda, cuando se habla de la ofrenda, y hay varios tipos de ofrenda, pero en esencia, la palabra hebrea karaf, que es la base de la palabra corbán. La palabra corbán significa sacrificio, significa ofrenda. Corbán es la palabra para sacrificio u ofrenda. La palabra corbán entonces viene de la palabra karaf. Pero karaf significa acercarse, presentarse o estar cerca. Repito, karaf significa acercarse, presentarse o estar cerca. Es decir, cada sacrificio, cada ofrenda que se llevaba, que el pueblo llevaba, según las directrices que el Dios eterno estableció, provocaba que la persona se acercara al Dios eterno. Es decir, más allá de lo que presentaba como ofrenda, fuera una ofrenda agrícola, de granos, o fuera una ofrenda de animales,
una oveja, un cabrito, etc. La esencia de eso era acercarse. Entonces, la palabra olá, dentro de las categorías de la ofrenda, olá es un tipo de ofrenda que se le llama ofrenda de ascenso. Ofrenda de ascenso. La palabra olá viene de la palabra Alá, con H al final, A-L-A-H, no se le olvide esa H. Y Alá significa ascender. Entonces, la idea básica es que la ofrenda acercaba a la persona a la presencia del Dios eterno. Y este tipo de ofrenda, olá, era una ofrenda de ascenso, que viene de la palabra ascender. De tal manera que la ofrenda sube delante del eterno Dios al cielo. Esa era la idea. Al presentar la ofrenda, esa ofrenda, al cumplir todos los requisitos, subía delante del Dios eterno, es decir, subía al cielo, pero también elevaba a la persona que la ofrecía. Vamos, sígame. Elevaba a la persona que la ofrecía. Hago la pausa solo para que mediten esto. Elevaba a la persona que la ofrecía. Es decir, la ofrenda, si se entregaba de acuerdo a los requerimientos que el eterno Dios planteaba, la ofrenda, es decir, el sacrificio, subía al cielo. Era aceptada esa ofrenda delante del Señor, no es que el animal subía. Era aceptada. El Eterno entonces recibía esa ofrenda, pero no solo recibía la ofrenda, recibía a la persona que la ofrecía era elevada delante de él. Tenemos en la escritura, al inicio de la Torá, un ejemplo hermoso de esto: Caín y Abel. A los dos se les pide un sacrificio, se les pide una ofrenda, y cada quien da de lo que produce. Caín trae su ofrenda, pero su ofrenda no asciende. Vamos, su ofrenda no asciende. Por tanto, él no fue elevado. El eterno Dios lo resistió su ofrenda. Por tanto, él no fue elevado, es decir, no recibió honra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que él ofrece, lo ofrece con un corazón torcido. No voy a entrar en el detalle de qué torció su corazón, pero lo cierto es que lo que él ofrece delante del Dios eterno, lo hace con la motivación equivocada, bajo los parámetros equivocados. La ofrenda no cumple el requisito, no por la ofrenda en sí, sino por el corazón de Caín, sino porque su corazón estaba inclinado a otra cosa y su motivación no era la correcta. Caín pretendía que Dios avalara con su ofrenda una actitud que no era correcta, una inclinación que no era correcta. Repito, su ofrenda no ascendió y él no fue elevado. Es decir, no fue honrado,
no tuvo reconocimiento él, y su ofrenda quedó en nada. Pero la ofrenda de Abel sí ascendió. Abel fue elevado. ¿Por qué? Porque su corazón iba en la ofrenda entregada al Dios eterno. Usted estará pensando en este momento, Carlos Soto va a hablar de dinero. No, yo no voy a hablar de dinero. Porque el punto aquí es que más allá de lo material que se ofrece, está el corazón. Entonces, no es la calidad de lo que ofrecemos, sino el corazón con el que lo hacemos. Aquella viuda dio de lo que tenía, dio todo lo que tenía. Para el hombre, 2 blancas. Eso no hace rico a nadie. Pero dio con el corazón. Dio su vida en aquella ofrenda. Se quedó sin nada. Pero otros daban de lo que les sobraba. Y como tenían a los ojos de la gente en el contexto, en su alrededor, digan, wow, ¿cuánto dio? Sí, pero por amor de Dios. Si una persona gana $120,000 al año y da una ofrenda de 100, esto es de lo que le sobra. Ok, ahora, por lo que Abel dio, murió. Por lo que Abel dio, murió. Ok. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios le dio a Adán y a Eva otro hijo. Y ese otro hijo continuó en la línea de Abel, porque dice la escritura que Set perpetuó el culto al Dios eterno. ¿Ok? Ahora, para aterrizarlo en nuestro tiempo y poder ir sacando la enseñanza que esto tiene, el apóstol Pablo en Romanos 12:1 dice: os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo o apartado. El sacrificio vivo, santo, apartado, porque este es vuestro culto racional, inteligente. Aquí el apóstol Pablo nos está planteando algo hermosísimo. Nos está hablando de que nuestra vida es un sacrificio. Pero dice que nosotros debemos presentar ese sacrificio. Pero solo el sacerdote podía presentar sacrificio. Nosotros somos sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos sacrificio, nosotros mismos. Tenemos el sacerdote que lo oficia, somos sacerdotes. Pero también somos el tabernáculo donde se ofrece el sacrificio. 3. Pero nos falta un elemento para completar el culto, el altar. Y nuestro corazón entonces es el altar. Aquí tenemos 4 elementos básicos y fundamentales del culto. Es decir, usted y yo somos un culto viviente. Entonces, yo no voy al culto, yo soy el culto. Yo voy al recinto llamado templo, sinagoga, edificio, a reunirme con aquellos
que son un culto viviente, 24/7, para ofrecerle al Dios eterno juntos una ofrenda. Nos juntamos para alabarlo, para exaltarlo, pero no nos juntamos para celebrar el culto. Nosotros somos un culto viviente y celebramos. Celebramos permanentemente. Esto es lo que define adoración. Un adorador no es el que canta. Un adorador es el que vive. Romanos 12:1. Una vida de entrega, una vida de sometimiento. Una vida donde la prioridad la tiene Él. Una vida donde el corazón está inclinado. Una vida de entrega y de sometimiento donde la obra del Espíritu de Dios en nosotros es mostrarnos aquello que no está rendido, que no está doblegado, para que justamente lo entreguemos y lo dobleguemos. Porque es el corazón el que determina. Entonces el Eterno dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida, pero también de ese mismo corazón, es decir, de las entrañas, de la esencia de nuestro ser, no el órgano. Ahí también está la concupiscencia. Eso está ahí en la Escritura. Porque el tema no es el corazón, pero es importante. Entonces, él categóricamente dice: dame, hijo mío, tu corazón. Cuando el Eterno le dice a Salomón: ¿qué quieres que te dé? Salomón le pide que le dé un corazón oyente, no sabiduría, no. Salomón no pidió sabiduría, pidió un corazón oyente. Porque el corazón que oye a Dios hablará sabiduría. Entonces, la sabiduría es el producto de oír a Dios. ¿Qué tenemos entonces? Abel rindió su corazón. Caín no rindió su corazón. Uno fue elevado y el otro no. Luego entonces vemos a Caín, de acuerdo a la inclinación de su corazón, construir una ciudad y seguir la línea. La línea, el pensamiento y la estrategia de la simiente de la serpiente. De donde viene Nimrod, etcétera, etcétera, y donde nace Babilonia y el sistema que hoy impera. La línea de Seth es la línea de los adoradores. Abraham, antes de subir al monte Moriah para presentar a su hijo, había levantado 6 altares y ese fue el 7º altar. Yo quiero que usted me vaya siguiendo. Yeshua se presentó por nosotros como una ofrenda. Él ascendió al Padre, se ofreció, murió en el altar, no en un madero. Este no es el pasó los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Su sacrificio lo acercó. Le permitió estar tan cerca que el Padre Eterno lo sentó a la diestra. Por favor, siga la idea que le voy llevando. El sacrificio de Yeshua lo acercó. Pero dice también el libro de Hebreos 4 que por lo que él hizo, nosotros tenemos libre entrada, libre acceso al trono de la gracia de Dios. Es decir, el sacrificio de Yeshua nos elevó a nosotros, nos llevó y nos acercó tanto que nos sentó juntamente con él en lugares celestiales. Es decir, nos dio una silla de autoridad. Aquí entonces es donde hacemos la relación entre el altar
y el gobierno. Silla de autoridad es gobierno. Salmo 110, el Eterno le dice a Yeshua: ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, el sacrificio en un altar lo elevó a ocupar una silla de autoridad y de gobierno para ser rey de reyes y señor de señores. Vamos. Caín quiso el gobierno sin el sacrificio. Principio: el sacrificio nos acerca. Ahora, el apóstol Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos, nuestro ser integral. No es solo carne, todo nuestro ser lo presentemos como un sacrificio vivo. No dice todos los domingos o los sábados, sino dice, la implicación es constante. Presentar diariamente. Por tanto, la vida de un adorador es un continuo sacrificio que le eleva ¿a dónde? A la intimidad con el Eterno. Por tanto, la intimidad es desde donde se define el altar y desde donde es promovida la autoridad de gobierno. El punto entonces no es lo que se da, sino cómo se da. Dios va a honrar y va a prosperar según la ofrenda que se presente. Es decir, es el corazón el que va a determinar la calidad de la ofrenda. Lo que Pablo está planteando es que nuestra vida tiene que ser una ofrenda de vida. Eso es lo que Pablo está planteando. Y esta es la marca de un adorador. La marca de un adorador tiene que ver con aquel que mantiene, que tiene su vida rendida delante del Dios eterno, provocando que su corazón sea escudriñado, que su corazón sea alineado, que toda aquella motivación que no sea la correcta pueda ser quitada, pueda ser limpiada, que le permita a esta persona vivir postrado delante del eterno Dios, no físicamente, 24/7, porque no se puede, pero sí postrado en el corazón. Una de las palabras que se traduce como adorar es lehish tahavot, y tiene que ver con inclinarse hasta llegar a besar el suelo con la boca. Prosquineo en griego, adoris en latín, es la misma. Inclinarse ante su majestad, ante su grandeza, inclinarse y rendirse hasta besar el suelo con la boca. Esa es la actitud de un adorador. Por supuesto, no podemos vivir por 24/7 postrados, pero sí el corazón postrado. Entonces, la marca de un adorador tiene que ver con que su vida es una ofrenda de vida para el Dios eterno. Toda promoción está determinada por esa ofrenda, la ofrenda de vida, la ofrenda que damos diariamente. Entonces, el otro principio es, ser un adorador es ser una ofrenda viva. Podemos llevar ofrendas materiales las que queramos, pero si el corazón no es recto, si el corazón no está alineado, de nada vale. Esto es solo para entendidos. Como dice un amigo mío,
Esto es solo para la gente de los mundos superiores. El diseño de Dios para nosotros como adoradores es ser una ofrenda viviente. Pablo dijo, mas ya no vivo yo, sino vive Yeshua en mí. Yeshua dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, etcétera, etcétera. Entonces, somos una ofrenda viviente. Ahora, toda ofrenda requiere un altar. ¿Cuál es nuestro altar? La actitud de adoración. Esa actitud genera ese altar. Y en ese altar es donde Dios transforma. Entonces, lo que yo pienso y lo que yo hago empieza a ser congruente con lo que Él piensa y Él quiere, con lo que el libro plantea. Meterse la mano a la bolsa en un servicio y echar $500 no hace a una persona un adorador, necesariamente. Porque a lo mejor en el banco esa persona tiene 200,000 y esos 500 no representan mucho. No es un tema de cantidad, es un tema de calidad. El adorador no solo es el que canta. El adorador no es solo el que da buenas ofrendas. El adorador es el que canta con el corazón y el que ofrenda con el corazón. Y hay muchas formas de manifestar la esencia y el carácter de un adorador. Por eso yo defino adoración como estilo de vida, es decir, cultura. Al final es cultura. Entonces, aquí le trazo otro principio. La cultura es la plataforma del gobierno. La cultura es la plataforma del gobierno. Pero la cultura nace en el altar de adoración. Por eso la gran diferencia entre un cantante y un adorador. Por eso la gran diferencia entre un salmista y un cantante. Hay muchos cantantes, pero pocos salmistas. Y aprovecho el momento, haciendo un paréntesis, para unirnos, para pedirle que nos unamos en respaldo de oración por el salmista, en mayúscula, todas las letras, Julio Melgar, quien merece todo mi respeto, aparte de mi admiración, porque es un hombre íntegro delante de Dios eterno, ha sido un hombre íntegro delante de Dios, y un hombre con un corazón extraordinario, un adorador en todo el amplio sentido de la palabra. Y como más de uno de ustedes sabrá, él tuvo un cáncer y el cáncer volvió sobre él, y entonces estamos orando y motivando al pueblo de Dios para orar por este hombre hermoso de Dios, para que el eterno Dios haga un milagro. Así es que inclúyanlo, por favor, en sus oraciones. Julio Melgar, él es de Guatemala. Incluyámoslo en nuestras oraciones porque Latinoamérica todavía necesita de este hombre. Su sensibilidad profética, su sensibilidad para Dios, su entrega, no solo sus canciones, no solo la música que él tiene, sino su esencia. Su esencia la necesitamos. Por ahí gente inescrupulosa, sin ningún tipo de sensibilidad, está criticando a Julio Melgar,
y en medio de la condición que él está viviendo, señalando una serie de cosas que no solo son falsas, sino también en esa condición generar una crítica. Se necesita tener un corazón desalmado para hacerlo. Se necesita estar en desamor porque por un tema humanitario, inclusive, de sensibilidad humana, no se critica a una persona en la condición en la que está él. Repito, no solo porque lo que dijo, lo que han dicho no es correcto, no conocen a Julio, definitivamente, sino que por la condición en la que él está. Digo esto porque a lo mejor a más de uno de ustedes ya le han etiquetado esta crítica que se le hace a Julio Melgar y me contengo por respeto a ustedes de no decir lo que esta persona que saca este comentario merece recibir. Yo no tengo un carácter suave y a veces tiendo a ser impulsivo, pero me estoy conteniendo para no decirle a esta persona unos cuantos epítetos que merece. Pero para que usted tenga en cuenta esto, cierro ese paréntesis y sigo con el tema. Bien, entonces somos una ofrenda viviente. Nuestra actitud de adoración crea ese altar. Entonces, adoración es igual a cultura y cultura lleva al gobierno. Guarde eso ahí. Avanzamos. Cuando yo tengo un altar, un sacrificio, el sacerdote que lo oficia, perdón, y tengo el tabernáculo, tengo un culto viviente. Al tener el culto de esa base, entonces se establece la cultura. La cultura es inevitable. Un famoso arqueólogo dijo algo que yo he dicho muchas veces, pero todavía no lo, y mucho se predica, pero no se ha aplicado. Este hombre dijo, antes que una cultura fuera, fue un culto, y antes que un culto fuera, fue un Dios. Es decir, a partir de la manifestación de un Dios, minúscula, se levantó un altar. Y del altar, una clase sacerdotal para oficiar y una ideología para mantener ese altar y luego entonces perpetuar una cultura. Entonces, si tengo cultura, si hay cultura, hay gobierno. Y hacia allá voy. Quiere decir entonces que cuando hay un altar, esto trasciende a mi persona y me lleva a algo más. Gracias a los que aquí en los comentarios en el chat ya desde ya están haciendo proclamas y por Julio Melgar, una persona a quien yo conozco, es mi amigo y amo profundamente. Pero aparte de lo que yo tengo, de lo que yo siento por él, es el reino. Es el reino. Ok. Ahora, es inevitable que lo que yo hago no trascienda. Lo que yo soy, perdón, no trascienda. Positiva o negativamente, trascendemos. Trasciende. Entonces, un altar en la ciudad requiere del altar de los adoradores.
requiere el altar de los adoradores. Requiere del altar de los adoradores. Con el respeto a lo que muchos están haciendo, y no digo necesariamente que esté mal, pero un altar de adoración no es solo ir a un lugar y tener un tiempo de alabanza, que es importante. No es solo ir a un lugar y tener un tiempo de intercesión pública, que es importante. No es solo ir a un lugar, una ciudad, un punto estratégico, y hacer una serie de proclamas, que también es bueno y es importante, pero eso es circunstancial. Es decir, ese solo es un aspecto, desde mi punto de vista, de un altar de adoración. ¿Por qué? Porque cuando esa tarima se desarma, si fue una tarima, cuando se abandona el lugar donde se congregaron un grupo de adoradores, de cultos vivientes, que tienen la necesidad, impelidos algunos por Dios, de proclamar sobre la ciudad bajo el entendimiento que un altar traerá rompimiento en la ciudad. Aunque sea esto, no es suficiente. ¿Por qué? Repito, porque eso es circunstancial, va a desaparecer. 2, 3, 4 horas y ya no más. Cada quien se fue para su casa y en algunos casos muchos se fueron para sus países. Entonces no es que eso no tenga efecto, no es que eso no sea importante, claro que lo es. Pero se necesita quien en la ciudad le dé continuidad a aquello. Porque no podemos vivir haciendo altares circunstanciales. Porque entraríamos a lo mismo, al concepto de culto. Yo espero estarme explicando bien. Porque un altar en una ciudad lo conforman un grupo de adoradores que tienen un mismo espíritu. Un grupo de altares vivientes, de cultos vivientes, de personas llenas del Espíritu de Dios, que entienden que su posicionamiento en la ciudad es fundamental, que la unidad estratégica entre todos ellos, independientemente de dónde vaya, de dónde se congregue, es clave en esa ciudad. El altar del incienso se encendía, el altar del sacrificio se encendía con el altar del incienso. El fuego del altar del incienso se usaba para encender el altar del sacrificio, el altar del holocausto. Entonces, los adoradores viven en el altar del incienso, y entiéndame el sentido en el que estoy hablando. En el altar del incienso, porque es la intimidad, la actitud del corazón que sube como un olor fragante a la presencia del Dios eterno. Esa actitud es la que permite que la grosura, aquello que está mal, aquello sea quemado en el altar del sacrificio. En esa medida, entonces, se cumple con los requerimientos del sacrificio.
Presentad vuestros cuerpos como sacrificio santo. Se cumplen los requerimientos. Entonces, estamos listos para unir el cielo con la tierra. Estamos listos para que el cielo se incline, no sobre nosotros solamente, porque ya tenemos su presencia, porque ya gozamos de él, sino el gran objetivo, que la gloria de Dios pueda esparcirse por toda la ciudad. Entonces, el tema no es el evento que quiere hacer tal iglesia y que espera que todas las demás lo respalden. Un evento que al final es eso, un evento. Lo que necesitamos es gente que tenga conciencia de que somos un altar viviente y que la unanimidad es clave para provocar que en la ciudad la gloria de Dios pueda caer, si me permite el término, que así como los cielos se abrieron sobre Yeshua y se abren sobre nosotros de tiempo en tiempo manifestando la presencia revelada de Dios, así suceda en la ciudad. Entonces, en lugar de estar haciendo eventitos, necesitamos unirnos y formar un solo altar para que los cielos se abran. Déjame seguir. Entonces, la unidad va a levantar un sacrificio delante del eterno Dios. La ciudad será levantada delante del Dios eterno. Lo que el Eterno busca son gedeones. Y para no ofender la sensibilidad de algunos, y gedeonas. Dios necesita gedeones que enciendan un altar en la ciudad, para que la ciudad sea elevada delante del Eterno y se rompa el cautiverio que las ciudades tienen. ¿Qué hizo Gedeón? El Eterno le dijo a Gedeón: destruye el altar que construyó tu padre a Baal. Es decir, el cautiverio que estaba viviendo el pueblo de Israel, que llevaba ya 7 años, tenía como centro un altar. Y ese altar era Baal. Y quien lo había construido fue el padre de Gedeón. Eso se llama un altar ancestral. Nuestras ciudades tienen altares ancestrales. Pero también Dios le dijo que le construyera a él un altar. Pero que no sacrificara el primer buey de la manada, sino el segundo. ¿Por qué? Porque el primero ya estaba dedicado a Baal. Sacrifícame el segundo, por amor de Dios. Entiendamos algo. No podemos sacrificar el primer buey de la manada en el altar nuevo. Si nosotros no rompemos con la tradición religiosa, si no abrimos los ojos a lo que venimos arrastrando del sistema religioso, estaremos sacrificando una y otra vez el primer buey de la manada en el altar nuevo. Señor, este es el altar para ti, un altar profético y apostólico, sí, y hacen todo eso, y 3 días después, es Navidad, y entonces están celebrando, están ahí rindiéndole culto al arbolito, la Navidad y toda la historia. Señor, hicimos un altar de adoración en la ciudad, y los demonios cayeron, y tuvimos victoria, sí, y 3 días después está celebrando el día de la amistad de San Valentín, el día de Nimrod. No. ¿Qué estamos hablando?
Eso se llama dualidad. Así estaba el pueblo de Israel. Y Elías los confrontó. ¿Hasta cuándo van a estar apoyados en dos muletas? Si el Eterno es Dios, si Baal es Dios, vayan en pos de él. Pero si el Eterno es Dios, si el Eterno es el Dios verdadero, síganlo, caminen en Torah, alíñense con lo que Dios, y dejen de estar sincretizando, rompan con toda forma de sincretismo, rompan con Babilonia definitivamente, defínanse de una vez. O le ofrecen sacrificio a Dios solamente, o se lo ofrecen a Baal. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Dice otra versión. No podés. No podés pretender recibir la aprobación de Abel con las intenciones de Caín. El Eterno necesita es un Gedeón que rompa con ese sistema. ¿Qué hizo Gedeón entonces? Destruyó un altar y levantó uno nuevo. Y tomó el sacrificio que el Eterno Dios señaló. A partir de ese momento, el mismo elemento, ponga cuidado, el mismo elemento que provocó el cautiverio es el mismo elemento que trae la libertad, un altar. El cautiverio vino por el altar a Baal y la libertad vino por el altar al Dios eterno. Eso entonces rompió el cautiverio. ¿Qué necesitamos? Que los adoradores que expresan la cultura del reino, los adoradores que transicionaron de culto a cultura, los adoradores que aunque se congregan en diferentes lugares, entran en una unanimidad de espíritu y un entendimiento que les permite entonces levantarle al Dios eterno colectivamente un altar limpio, puro, de gente que vive con un corazón inclinado 24/7 para levantar la ciudad delante del Dios eterno y entonces quebrar el cautiverio que la ciudad tiene. El altar de Gedeón expió el pecado del pueblo y trajo libertad. ¿Cómo? Sí, trajo libertad. No fue necesario que todo el pueblo se arrepintiera, no fue necesario. Es más, ni siquiera fue necesario que los 32,000 hombres fueran a la batalla. El Eterno solo necesitó 300. Óigame bien, solo necesitó 300. Si hay 300 en tu ciudad, son suficientes. 300 gedeones con un corazón inclinado delante del Eterno Dios. Gedeones entendidos en esto, que puedan levantar la ofrenda delante del Dios eterno y con ella la ciudad para romper el cautiverio que hay. Sí. Luego el pueblo tomó conciencia, wow, de verdad qué tremendo lo que hizo Gedeón. Bueno, pero mira, después viene el entendimiento. ¿Cuánta gente en tu ciudad allá afuera no sabe nada de esto? Pero lo que tú hagas va a afectar. Te voy a plantear el principio de por qué. Porque nuestro altar en la ciudad acercará al hombre, lo presentará al hombre delante de Yeshua. Esa es una de las intenciones en el altar, del altar en la ciudad. No solo quebrar el cautiverio, sino también elevar al hombre, al que vive, a la mujer, a los niños, las familias que viven en la ciudad, levantarlas y presentarlas delante del Dios eterno. En muchos lugares se sale a evangelizar y la gente se convierte a Cristo, como se dice, y las van a encerrar en un templo. Y lo que les vendieron
fue el evangelio de una denominación. Les vendieron una doctrina para introducirlos en una religión. Y en algunos casos estaban mejor afuera que adentro, porque los hicieron hijos de una religión, prosélitos de una religión, y no les presentaron el verdadero evangelio del reino, el de la cultura del reino, el evangelio de los adoradores, el evangelio de la familia, el evangelio de paternidad, de identidad, sino el de la religión, el de lo piramidal, el del control, el del dominio, el de la teología de la prosperidad, etc. Acercar al hombre, a las personas, a las mujeres, a los niños de la ciudad, delante de Yeshua. Porque el altar en la ciudad está compuesto de adoradores. Entonces nuestra ofrenda viva, diaria, provoca que la ciudad sea elevada y sus moradores presentados delante de Yeshua. Pero el otro aspecto de esto es que entonces se plantea una batalla. Va a haber oposición, claro, y vamos a tener entonces una batalla de altares. Entonces vendrá la confrontación del Monte Carmelo. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce el principio y levanta altares y pone sacrificios en los altares. Tiene sus sacerdotes, tienen sus templos, en algunos casos, pero entienda esto, Satanás no está en el trabajo de levantar templos. Satanás ha invertido para levantar cultura, la cultura babilónica, bajo su ideología. Satanás ha trabajado en los territorios y él mismo ha influido para que se construyan ciudades enteras, pactadas bajo maldición, bajo influencia demoníaca, con espíritus asignados permanentemente para influir sobre las generaciones que van saliendo. El enemigo entiende de esto. ¿Qué es lo que provoca el enemigo? Que la ciudad descienda. Que la ciudad descienda. ¿Cómo es eso, Carlos Soto? Sí, porque vimos que Olé es ofrenda de ascenso. Nosotros somos una ofrenda de ascenso. Alá es ascender. Entonces lo contrario a eso es descender. Lo que Satanás provoca es que descienda la ciudad. ¿Cuál es nuestro trabajo? Sacar las ciudades de abajo. De ahí abajo. ¿Cómo las enterró el enemigo, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo provocó el enemigo el cautiverio y todo lo que en la ciudad se está dando? ¿Cómo se provocó? A través de un altar que influyó en la forma de pensar de las personas y que generó una cultura que influye de tiempo en tiempo provocando que haya derramamiento de sangre, influye de tiempo en tiempo para afirmar su ideología. ¿Por qué creen ustedes que está el movimiento de la legalización del aborto? Miren las imágenes en las noticias, en Facebook. Este movimiento feminista y el ridículo que hacen. Y algunos asustados porque un grupo de feministas se fueron a un parque en Argentina, se vistieron de negro y se hicieron unas capuchas haciéndose pasar por brujas y estaban haciendo una especie de aquelarre. Entonces ya estaban asustados. Por favor, no tienen rango. Ni Satanás sabe quiénes son. El tema no está ahí. El punto no está ahí. Es
¿Qué mueve todo esto? Más allá del financiamiento de George Soros. Una batalla de altares. El enemigo conoce el principio. ¿Qué sucedió en el Monte Carmelo? Elías confrontó a los profetas de Baal. 2 altares. Uno, el altar del sincretismo, el altar de la mezcla, el altar que se estableció gracias a la influencia de Jezabel y la mezcla. Gracias a la influencia de Jezabel sobre Acab, que era la autoridad sobre Israel. Ella entró por el altar y terminó estableciéndole a Baal una silla de gobierno. Entonces, cuando llega Elías, le dice: ¿hasta cuándo usted va a claudicar entre 2 pensamientos? Si Baal es Dios, vayan en pos de él. Entiéndame, ¿qué provocó Jezabel? La división. La división. Entonces, donde hay división, pierde fuerza el altar. Pierde fuerza el altar. Elías lo que hace es denunciar la obra de Jezabel, el sincretismo, denunciar la mezcla, limpiar el altar. ¿Con qué? Con las aguas. Él limpia el altar, él purifica el altar. Cuando le toca en el turno, él dice: traigan agua, abran una zanja y traigan agua. ¿Agua? ¿Para qué? Para purificar el altar, para purificar el corazón del pueblo, para alinear al pueblo con Dios. Traigan agua, 4 cántaros de agua, puerta, 4 más, 8, nuevo comienzo, 4 más, 12, nuevo gobierno. Lo que estaba proclamando Elías es: hoy se abre una puerta para un nuevo gobierno, una nueva forma de gobierno. Pero ¿cómo sucedió eso? A través del agua. Entramos en el tiempo de las aguas, entramos en el tiempo de la limpieza del altar. Estos son tiempos donde el eterno Dios va a mover muchas cosas para que haya limpieza en los altares, para que tu altar sea limpiado, el altar de tu familia sea limpiado, el altar en tu congregación sea limpiado. Basta ya de las impurezas, basta ya del sincretismo, basta ya de todo lo que se ha infiltrado en nuestro pueblo, basta ya de aquellos que se hacen llamar justos y tener revelación de Dios, y lo que están trayendo es error. Es hora de que eso salga a la luz. Llegó el tiempo de la confrontación del Carmelo. Llegó el tiempo de que el agua limpie el altar y entonces el fuego pueda descender. ¿Queremos fuego? Entonces primero necesitamos agua. Agua de limpieza. Agua de limpieza en aquellos que somos llamados a ser los altares vivientes para el Dios eterno. Basta de divisiones. Tiempo de limpiar la casa. Como diría mi esposa, que dicho sea de paso, está cumpliendo años hoy. La bendigo, una mujer extraordinaria y especial de parte que Dios ha ungido para cosas extraordinarias. Limpiar la casa. Basta ya de divisiones. Basta ya de tontas vanidades. Rompamos de una vez por todas con el ego, con el sistema piramidal, con ese ensimismamiento para darle gloria a mi casita, a mi reinito, y enfoquémonos en la ciudad. Dejemos de usar el evangelismo como un pretexto para engrosar la membresía de mi congregación y exhibirla como si fuera el gran trofeo y el símbolo del éxito. Tengo tantos en mi congregación, pues ahí estará tu gloria, y no esperes nada más porque no te va a venir. Y la ciudad, y el altar de la ciudad. Muchos han pervertido su altar, han prostituido su altar. La fuerza del gobierno
es el altar. Elías restauró el altar y con el altar el gobierno sobre Israel, sobre él, sobre su unción, pesaba el reestablecer el gobierno sobre Israel, y lo hizo a través de Jehú. Eso fue lo que el Eterno le dijo: ve y unge a Jehú como rey de Israel. El espíritu de Elías viene con fuerza para traer aguas de limpieza, pero a restaurar la autoridad de gobierno. Recuerde, sobre el altar se establece la silla de gobierno. Ven y siéntate a mi diestra, pero después de que murió como sacrificio en el altar. La pureza del altar, la fuerza del gobierno es el altar. La pureza del altar es la adoración. Y la gloria de un avivamiento está en el altar, no en una estrategia de evangelismo. Repito, la gloria de un avivamiento está en el altar, no en una estrategia de evangelismo. No importa cuánto hagas encuentros de lo sobrenatural, y entiéndame bien, no estoy criticando a quienes lo hacen, simplemente uso el término porque algunos han también prostituido el asunto. No importa cuántos congresos hagas de lo sobrenatural. Óigame bien, si no hay un altar puro, limpio, alineado, no va a pasar nada. Quiero reiterar, no estoy haciendo una crítica a muchos que están hablando de esto y que genuinamente están provocando lo sobrenatural. No. Pero hay otros que son imitadores, que buscan imitar y creen que van a obtener los mismos resultados copiando. Voy a terminar con esto. En Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 7, verso 1, se nos narra una historia extraordinaria. Hablando de este punto, ponga cuidado. Y si me tomo unos minutos más, pues bueno, si usted tiene algo que hacer, pues simplemente apaga su computadora, su teléfono y chao, se va a hacer lo que tiene que hacer. Le dan aviso a Samuel de que los filisteos vienen a atacar a Israel. Samuel está iniciando su gestión como sacerdote, como profeta y como juez de Israel. Y Samuel no manda a llamar al ejército para que salga al encuentro de los filisteos. ¿Qué hace Samuel? Samuel no era un guerrero de oficio. Él era un sacerdote y conocía el poder del altar. Él era un profeta y como profeta sabía anticipar, y era un juez, y como juez sabía el poder de un decreto del Dios eterno. Entonces, ¿qué hizo? Fue al redil y se trajo una oveja y la llevó al altar y la sacrificó en el altar. Y dice la escritura que mientras el sacrificio se consumía, el eterno Dios sacó su espada y la blandió sobre los enemigos. Y no solo hubo una gran victoria ese día, sino dice la escritura que durante los 40 años que Samuel estuvo al frente de Israel, los filisteos no vinieron. ¿Por qué? Porque Samuel mantuvo el altar encendido. Y cuando al pueblo se le ocurrió la genial idea, literalmente genial, que viene de un genio, de pedir un rey como los demás pueblos, es decir, su referencia fueron los pueblos paganos. Y vino Saúl. Dice que Samuel se fue para su casa en Ramot de Galaad y ahí puso el altar y mantuvo el altar encendido y el sacrificio sobre el altar, es decir, el sacrificio continuo no fue interrumpido. Mientras estuvo en Israel, como líder de Israel, Dios levantó un vallado, un cerco, y los enemigos no pudieron penetrar. Y lo que mantenía ese cerco era, uno, el corazón de Samuel, y dos, ese altar encendido.
Pero cuando el pueblo decidió otra cosa, pues entonces Samuel se llevó el altar, se lo llevó a su casa y lo puso ahí. Y cuando Saúl estaba persiguiendo a David y creyó que estaba en casa de Samuel, mandó 3 destacamentos de 50, y cuando llegaron y pisaron territorio de Ramón de Galaad, ni siquiera llegaron a la casa de Samuel, dice que empezaron a profetizar. Y Saúl dijo, no, voy yo. Cuando él pisó Ramón de Galaad, profetizó también. ¿Qué dice? ¿Qué les dice esto? Que había un cerco invisible, una jurisdicción que se establecía a partir del altar que construyó o que levantó Samuel. Tanto así que los 150 y aún Saúl profetizaron como una evidencia de que ese territorio era un territorio conquistado por la unción. Pero anteriormente, Israel completo fue conquistado por la unción y ninguno de los misiles del enemigo pudieron penetrar el escudo que el eterno Dios estableció. ¿Me está siguiendo? ¿Qué es lo que Dios necesita? Un altar en la ciudad. Un altar en la ciudad. Que los adoradores, los cultos vivientes, formen un solo altar y bajo una misma estrategia se pueda extender y tender ese cerco que provoque que lo que el enemigo hizo descender ahora empiece a ascender, y de tal manera que tendremos un avivamiento genuino. Los guerreros serán elevados por encima de sus enemigos en la medida del sacrificio de vida de los adoradores. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 3, versos 26 al 27, y se lo voy a leer y con esto sí termino. Segunda de Reyes, capítulo 3. Vean cómo el enemigo sí conoce de esto. 3:27 dice, 26 dice, y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom. Mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel. Y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Aquí había mucho que hablar, pero solo le voy a mencionar lo siguiente. El enemigo conoce el poder de un altar. El enemigo sabe el poder de un sacrificio. El enemigo sabe cómo un sacrificio puede inclinar la batalla, cómo un sacrificio y un altar puede provocar que lo que estaba en su contra se vuelva a su favor. ¿Por qué creen ustedes que Maduro, legado de Chávez, instruido por Fidel Castro, se hizo rodear de babalaos y de santeros? ¿Por qué creen ustedes que los asesores de muchos de los presidentes y dictadores que han habido en la historia de nuestra humanidad se han rodeado de brujos, de chamanes, de satanistas? ¿Por qué cree usted que los 9 generales del Tercer Reich de Hitler, todos eran ocultistas y de alto rango? Brujos, brujas, adivinos, son asesores, algunos abiertamente y otros a escondidas. Otros, como el presidente Ortega en Nicaragua, su esposa, declarado por ella misma, es bruja y una sacerdotisa. Ya he declarado. Porque ellos saben que lo que sostiene una silla de poder es un altar. Es un altar. Y quien ministra en el altar es el sacerdote. Y que si hay un sacrificio constante en ese altar, se sostiene la silla de poder. Pero llegó el tiempo de derribar todos esos altares, de quebrar todos esos altares,
de derribar lo que el enemigo ha levantado. ¿Qué es lo que Dios necesita? Gedeones, Samueles en las ciudades, que entiendan de esto, para romper de una vez y por todas el poder que genera el altar de Satanás para mantener a sus caudillos en sillas de poder. Yo decreto que viene el tiempo de la limpieza de las aguas del Carmelo, para que caigan las sillas de autoridad de aquellos que gobiernan en injusticia, que gobiernan bajo el poder de las tinieblas, cegados por la avaricia, cegados por la ambición. Yo decreto en el nombre de Yeshua que se caen esos tronos, que son avergonzados los que operan bajo ilegítima autoridad. Pero yo declaro que la revelación del Espíritu de Dios empieza a quebrar las divisiones que Jezabel ha traído, que todo sincretismo es removido, que los guerreros e intercesores son levantados, que iniciativas de crear plataformas continentales como las que algunos están haciendo, no muchos, algunos están haciendo hoy, sean afirmadas para unir en estrategias, unir lazos, unir naciones a través de adoradores. Adoradores son lazos, se convierten en lazos que unen naciones, que unen continentes. Necesitamos altares vivientes alineados con Dios para elevar nuestras ciudades. En la medida de nuestra adoración, así es el gobierno que podemos ejercer. Porque un altar, reitero, es plataforma de gobierno. La división debilitó el altar de Israel. La división debilitó el altar, y al debilitar el altar, Baal se entronó. Cuando se debilita el altar, da lugar a la fortaleza del enemigo en la ciudad. Entonces, queremos remover al enemigo de la ciudad, al enemigo de la ciudad. Restauremos el altar. No solo el tuyo personal, el altar del pueblo de Dios en la ciudad. Elías confrontó la división del pueblo y logró que el corazón, que estaba fragmentado, se uniera y se inclinara nuevamente al Dios eterno. Sanar el altar es romper la división. Entonces, unidad es igual a altar. Y altar es igual a gobierno. Y con gobierno habrá avivamiento. Meditemos en esto. Gracias a Yeshua, ya no tenemos que hacer todo lo que esos pasajes de Levítico nos dicen en relación a los sacrificios. Él fue el sacrificio una vez y para siempre. Pero Pablo ahora nos habla de otro sacrificio. Y es a través de ese sacrificio, de ese altar, de ese culto, que se genera la fuerza de la cultura para provocar gobierno y elevar nuestras ciudades y nuestras naciones delante del Dios eterno. Para que romper los cautiverios, pero también para enfrentar, poner a las personas de la ciudad delante de Yeshua. Que lo corrupto salga a la luz, que la silla de gobierno del enemigo sea quebrantada. Le bendigo, Shabbat Shalom. Un abrazo para todos, un saludo enorme para todos los que se conectaron hoy en el chat. A veces menciono algunos nombres y no puedo mencionarlos todos porque son muchos. Y no quiero que nadie se me vaya a resentir por ahí, que le dé un ataque de huerfanitis. Pero les bendigo a todos. Gracias por estar conectados. Gracias por asistir a la cita.
el viernes en la noche, inicio de Shabbat. Que el eterno Dios les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que el eterno Dios levante su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Meditemos en esto y no deje que la palabra caiga a tierra y hagamos esfuerzos. No importa cuánto esfuerzo haya que hacer, hagamos esfuerzos para levantar altares, no solo altares circunstanciales en lugares específicos, no conciertos, no es un concierto lo que se necesita, una alabanza poderosa respaldada por la adoración, pero también démosle continuidad, el Señor nos dará estrategias, tal vez en otro momento podemos hablar de estrategias, pero ahora lo que le he transmitido es una esencia profética tomando o basándome como normalmente lo hago en la parashá de esta semana, en la porción de la escritura para esta semana. Le bendigo y bueno, aprecio los comentarios que muchos me hacen, los agradecimientos. Estamos acá para esto, somos un equipo. Somos un equipo y todos sumamos. Lo que tú tienes, lo que yo tengo, lo sumamos. El medio que Dios me ha dado es en este momento. Y lo estoy usando para esto. Necesitamos altares. Necesitamos unirnos con aquellos que lo están haciendo para poder provocar una activación. Aquí en Ecuador y desde Ecuador, la profeta y amiga de mi esposa y este servidor Mileni Santillán está levantando un altar de adoración, una iniciativa que va en esta dirección y en este mismo espíritu. Entonces, si usted quiere unirse a esto, escríbame al chat y le daremos información acerca de esto, porque se está reclutando personas de diferentes naciones. Ya hay bastantes naciones, más de 10 naciones que se están uniendo, muchos ministerios que se están uniendo a esta iniciativa, ¿verdad?, para establecer altares de adoración 24/7 durante un periodo de varios meses, porque se entiende la urgencia y la necesidad que hay ahorita de esto, de altares de adoración en el buen entendimiento de lo que los altares representan y la trascendencia que tienen. Así es que me escribe al chat y yo les puedo contactar con ella o pasarle la información para formar parte de esta iniciativa. Les bendigo. Shalom, shalom para todos.